a la marcha. Pues vamos allá. Empezamos con la lectura, ¿vale? Celia, vamos allá. Lectura del supuesto práctico. Lo hemos titulado Servicio Educativo sin IVA y nos dice esto. El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con 2 escuelas infantiles autorizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo esta la competente en el marco de la normativa básica para establecer la organización de la atención dirigida a los niños de primer ciclo de educación infantil, 0 a 3 años. Si bien el municipio de Guadalajara cuenta con varias escuelas infantiles privadas, el ayuntamiento, como administración pública, desea seguir ofreciendo el servicio que se ha venido prestando durante estos años en los centros municipales y con ello se plantea, a la vista de la inminente finalización del plazo del contrato vigente, poner en marcha un nuevo procedimiento de licitación pública para la prestación del servicio de las escuelas infantiles municipales. El contrato tendrá una duración de 2 años, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de 2 años más. El código CPV que identifica la prestación objeto del contrato es el 8011000-8, que debe encuadrarse entre los previstos en el anexo 4 de la Ley de Contrato del Sector Público, bloque referido a servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales. Se estima que el coste anual de la prestación del servicio es de 164.793,38 euros. La prestación de este servicio se encuentra exenta de IVA según el artículo 21, apartado 9 de la Ley 3792 de 28 de diciembre de 1992. Toma ya, testazo. Mientras lo hemos leído, hemos ido apuntando una serie de cositas que hemos remarcado primero con la voz, pero tú en el examen has ido remarcando con el boli. Y hemos remarcado esto. Un ayuntamiento de Guadalajara, que estamos en su examen. 2 escuelas infantiles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo esta el competente, ¿vale? El municipio de Guadalajara cuenta con escuelas infantiles privadas y el ayuntamiento, como administración pública, quiere seguir ofreciendo el servicio. Para ello, hace un nuevo procedimiento de licitación pública para la prestación del servicio a las escuelas infantiles municipales. O sea que todo esto se resume en que quieren continuar con las escuelas infantiles. Contrato, 2 años. ¿Se puede prorrogar? Sí, anualmente durante 2 años más. Código CPV 8011000-8 del anexo 4. Cuidado, anexo 4. ¿Vale? Servicios especiales, que ahí tenemos una serie de cositas cuando nos metemos en los servicios especiales, ¿vale? Coste anual, que lo tenemos que relacionar con la duración del contrato, 164.793,38 euros, y todo esto está exento de IVA, ¿vale? Bien, la idea que nos ha quedado... Queremos escuelas infantiles y tenemos un contrato que está en el anexo 4. Duración inicial 2 años con posibles prórrogas y un coste anual, ¿vale? Con eso entramos a la marcha. Nos ponemos, subimos al caballo, lanza en ristre y atacamos. Primera pregunta. A la vista de la información facilitada y considerando que el Ayuntamiento de Guadalajara es un municipio de gran población, que ya lo vimos, ¿qué órgano municipal asumiría las competencias como órgano de contratación? Vale. ¿Qué órgano dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, que es municipio de gran población, en función de lo que hemos visto durante 2 años, prórrogas por otros 2 años y la cantidad, cuál sería el órgano de contratación? ¿El alcalde? ¿El pleno? ¿La Junta de Gobierno local o la Junta de Gobierno local sin perjuicio de la delegación de competencias que pudiera efectuar en otros órganos? Disposición adicional segunda, competencias en materia de las entidades locales. Tenemos, corresponde a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales como órganos de contratación, contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras, concesión de servicios y los administrativos especiales. Ole, como el nuestro. ¿Cuándo su valor no supera el 10% de los recursos ordinarios? No lo sabemos, porque no nos han dado esa información, ni en cualquier caso la cuantía de 6 millones de euros. Eso sí lo sabemos y no lo supera. Incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4 años, no supera 4 años. Eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado ni la cuantía señalada. Bien. Esto hay alcaldes y entidades locales para un contrato inicial. Luego nos dice, el Pleno, como órgano de contratación, asume todo lo que no le corresponda a los alcaldes ni a los presidentes de las entidades locales, como órgano de contratación, cuando su valor o duración no correspondan a estos dos, ¿vale?
Luego, bajamos un poquito más, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, la competencia es del Pleno. Perfecto. Y bajamos un poco más y ya nos encontramos en el apartado 4 de esta disposición adicional segunda, los municipios de gran población, según el artículo 121 de la ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno local. Perfecto. ¿Vale? Cualquiera que sea el importe del contrato o duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de las cláusulas administrativas. Genial. Entonces yo me vengo aquí y digo, vale, pues será la Junta de Gobierno local. Así, porque me lo dice la disposición adicional segunda, ¿vale? Tal cual. Pero, me falta información. Me tengo que volver. Y vuelvo otra vez. Y digo, ya, pero es que no solo manejamos con la ley de contratos, también tenemos la ley reguladora de las bases del régimen local, porque además me las ha mencionado aquí y me tengo que ir a ella. Y veo atribuciones de la Junta de Gobierno local en municipios de gran población. Y veo, corresponde a la Junta de Gobierno local, el apartado G me dice, entre muchas otras, me dice, el desarrollo de la gestión económica autoriza a disponer gastos en materia de su competencia. Genial, o sea que aquí podemos incluir los contratos, ¿vale? Y bajando dentro de todas sus competencias, y lo que corresponde a la Junta de Gobierno local, me llego al apartado 2 y veo esto. La Junta de Gobierno local podrá delegar en los tenientes alcaldes y en los demás miembros de la Junta de Gobierno local, en su caso también en los demás concejales, en los coordinadores generales, etcétera, etcétera, las funciones enumeradas en los apartados E, F, G y H, con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, la RPT, la retribución de personal, etcétera, etcétera. Vale. Y yo veo aquí, digo, ¿la G? A mí la G me suena. Yo la G la he leído. El desarrollo de la gestión económica. Anda, entonces la Junta de Gobierno local puede delegar sin perjuicio de la delegación de competencias que pudiera efectuar en otros órganos. Miau. Hay dos respuestas. Dos respuestas correctas. ¿Qué hacemos? Anulamos la pregunta. 2. Teniendo en cuenta el tipo de prestación que se pretende contratar, ¿qué queríamos contratar? Escuelas infantiles. Esto es lo que queríamos hacer, prestación de servicio a escuelas infantiles municipales, ¿vale? Esto es lo que pretendemos contratar. ¿Cómo podría calificarse el contrato administrativo para celebrar por el Ayuntamiento de Guadalajara? Fijaros que ha aparecido una sombra en el fondo, ¿vale? La A. Solución A. Podría ser una concesión de servicio siempre que el concesionario asuma el riesgo operacional de la explotación del servicio. Podría ser una gestión de servicio público, aunque creo que esto lo han borrado de la ley de contratos, pero llámame loco. O podría ser un contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, en el que el contratista asume únicamente el riesgo y ventura de la ejecución del contrato. O podría ser las correctas la A y la C. ¿Vale? Contrato de concesión de servicios. El primero, el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores se encomiendan a título oneroso a una o varias personas naturales o jurídicas la gestión de un servicio cuya prestación es de titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien en el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien en el derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. Tú verás, ¿vale? Concesión. Yo te concedo, pero te concedo todo, incluido el riesgo de la demanda, del suministro, de todo, ¿vale? Hacia el concesionario, hacia la empresa privada, ¿vale? Con el riesgo de demanda que ello pueda suponer, que consigas beneficios o no, ¿vale? Eso si fuese una concesión. Pero es que los contratos de servicio es la otra parte. Los contratos de servicios, aquellos cuyo objeto es la prestación consiste en hacer desarrollo de una actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro, incluyendo los que se obliga a ejecutar de forma sucesiva y por precio unitario. Y dentro de todo eso nos tendríamos que bajar hasta el artículo 197, que es unos cuantos artículos ahí que vienen lo que es la ejecución del contrato, y tenemos en el 197 tenemos el principio de riesgo y ventura, que fíjate, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. ¿Quién es el contratista? La administración, ¿vale? Entonces, volvemos.
La concesión de servicio siempre que el concesionario, empresa privada, asuma el riesgo operacional de la explotación. Me gusta. Gestión de servicio público, esto cuando se modificó, cambió la ley, tenemos a la ley nueva, esto desapareció. Con la ley que tenemos actual, con la 9 de 2017, con la anterior sí que existía la gestión de servicio público, pero ahora la hemos cambiado por concesión de servicio, con lo cual la B no existe. Y luego la C, contrato de servicios que conlleve las prestaciones directas a favor de la ciudadanía, en la que el contratista de la administración pública, asume ella misma únicamente el riesgo eventual de la ejecución del contrato, también es correcta. ¿Vale? Entonces, D. Entendemos la diferencia un poco de un contrato en concesión y de un contrato normal. El contrato en concesión es el concesionario, me da igual que sea de obras que sea de servicios, es el concesionario el que asume el riesgo operacional, ¿vale? Le pasamos el riesgo operacional, la administración le pasa el riesgo operacional, ¿vale? Pero si no hay traspaso de riesgo operacional, ¿qué? Es un contrato de obras, un contrato de servicios, un contrato de suministro, un contrato de servicios especiales del anexo 4, en el que el contratista, nosotros como administración, somos los que asumimos el riesgo y ventura de ese contrato. Salga bien, salga mal. ¿Vale? Daría un poquito igual el Pau. O sea, tenemos limitadas un poco las palabras, pero al final tú estás, fíjate lo que estás contratando o pretenden contratar, que es un servicio de escuelas infantiles municipales. Ya con esa redacción tú ya tienes que sobrecoger que es un servicio público, una de las competencias que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Vale? ¿Que se puede mejorar siempre la redacción de las respuestas? Sí, siempre, ¿vale? Pero bueno, blanco nuclear. Pues, oye, Elga, pues ni tan mal, ¿eh? El blanco nuclear, ¿vale? Si no está claro, el blanco nuclear funciona. Sigo. Vamos, 2 preguntas. Vamos a por la 3. A la vista de los datos del enunciado, aquí ya son cosas que ya empiezan a molar, que esto es lo que quiero que trabajemos hoy. El presupuesto base de licitación, ¿cuál sería? Te pregunto, ¿qué es el presupuesto base de licitación? ¿El precio original del contrato que sí o sí se va a ejecutar? ¿O IVA o sin IVA? Tú me dirás. ¿O el precio total del contrato que pueda ejecutarse en función de lo que ocurra con o sin IVA? Vale, genial, va guay, ¿vale? Y nos dice, a la vista de los datos denunciados, el presupuesto base de licitación, ¿cuál sería? Te pongo un cepo, por supuesto. 329.586 euros, 398.799 euros, 659.173 euros, o todas las anteriores son incorrectas, a muerte. ¿Vale? Entonces, ¿dónde nos vamos? Nos vamos al artículo 100 de la ley de contratos, ¿vale? Te voy a quitar la solución, aunque ya la has visto, ¿vale? Presupuesto base de licitación. A los efectos de esta ley, el presupuesto base de licitación se entenderá como el límite máximo de gasto en virtud de que el contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. ¿Tenemos alguna disposición en contrario ahora mismo? ¿Qué dice la última frase del supuesto práctico? Se estima el coste anual del servicio, taca, y la prestación de este servicio se encuentra exenta de IVA por la aplicación del artículo 21, noveno de la ley 3792. Ojo. Uy, espérate, que te lo quito. La regla, no. Líneas de cuadrícula, sí. Entonces, a los efectos de esta ley, incluido el IVA, salvo precepto en contrario, que lo tenemos. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado. Genial, ¿vale? Y se desglosa indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados originalmente, ¿vale? Ya está, con eso nos vale. Entonces, y yo me vuelvo aquí. Oye, ¿cuál es el precio del contrato? No lo sé, tengo que calcularlo. Duración del contrato, 2 años. ¿Posibilidad de prórroga? Sí, 2 años más, una cada uno. ¿Qué cojo? ¿2 años o 4 años para el presupuesto base de licitación? Cojo 2 años. Los 2 años que sí o sí, seguro, se van a ejecutar. Lo de las prórrogas no sé si va a ocurrir, ¿vale?
2 años. Eso es el presupuesto base de licitación, IVA incluido, salvo precepto en contrario, que en este caso tenemos el precepto en contrario. Ahora, coste. ¿Cuál es el coste del servicio? Me dice coste anual, 164.793,38 céntimos. ¿Vale? De un año. Yo mínimo voy a ejecutar 2. ¿Vale? Pues ya está. Entonces me bajo aquí. Presupuesto base licitación, 164.793,38 por 2 años de duración sin IVA, porque estoy con una exclusión de IVA por la ley del impuesto sobre el IVA, me sale a de Alicante, maravilloso Jesús, 329.586 euros con 76 céntimos. ¿Sí? Ahora, de todas formas, te dejo aquí, por supuesto. No nos vamos a quedar sin mirarlo. Me he ido a la ley 3792 sobre el impuesto sobre el valor añadido. El artículo 20 habla de las excepciones. En operaciones interiores estarán exentas la educación de la infancia, de la juventud, guardia y custodia de niños, bla, 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 un montón, ¿vale? Si estudiásemos sobre esta ley, yo te diría que te estudiases lo que no comprende de las operaciones que están en educación que no están exentas de IVA. Pero como no la tocamos esta ley, pues mejor no mirarlo mucho, pero yo te la dejo aquí. El por qué está exento de IVA este contrato, ¿vale? Magdalena, bona nit, ¿vale? ¿Se sabe por qué es del anexo 4? Una, porque me lo ha dicho el supuesto práctico, y luego porque estamos referidos a servicios administrativos educativos, ¿vale? Que está dentro del anexo 4. ¿Sí? Bien, entonces, a la vista de los datos del enunciado, el presupuesto base de licitación es lo que sí o sí se va a ejecutar del contrato, única y exclusivamente. Son 2 años mínimo de 2 años de duración que vamos a ejecutar, los otros 2 ya veremos, que son las prórrogas, y tenemos el importe de un año IVA excluido. Como no nos hace falta calcular el IVA, cogemos 164.793 euros con 38 céntimos, lo multiplicamos por 2 y la solución que nos da es la A, 329.586,76. Luego, las preguntas que me hacéis de vez en cuando, oye, ¿esto me puedo llevar calculadora en el examen? No, salvo que te lo digan. ¿Esto cómo lo calculo? Escribiendo encima del examen, sin ningún miedo, ¿vale? Utiliza los papeles del examen para rayarlo, subrayarlo, hacer circulitos donde te haga falta para cuando es incorrecto, para cuando es correcto y por supuesto los espacios que encuentres blancos para hacer cálculos. Voy. 4. A la vista de los datos del enunciado y para el caso que se descartara la gestión indirecta mediante concesión, no tenemos una concesión, nos quedamos en un servicio. ¿Cuál es el valor estimado del contrato? 329.586, 659.173, 797.599 o todas son incorrectas. ¿Qué acabamos de hablar? Entonces, valor estimado a todos los efectos, el valor estimado de los contratos será determinado para obras, servicios y suministros, el órgano de contratación, el importe total sin incluir el IVA. También nos había dicho que estaba excluido de IVA este contrato, con lo cual esto ya, pues mejor todavía, ¿vale? Y en los contratos de concesión de obra, concesión de servicios, el órgano de contratación, el importe neto de la cifra de negocio sin incluir el IVA. ¿Qué debemos de tener en cuenta para calcular el valor estimado de todo lo que pueda llegar a ser el contrato? Pues como mínimo, además de los costes derivados de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, gastos generales de estructura, beneficio industrial y además opciones eventuales y prórrogas del contrato. Primas que se hayan previsto pagar a candidatos o licitadores y la cuantía de la misma. Modificaciones que podemos tener en porcentaje dentro del artículo 204, que es el máximo, el 20% de lo que se puede tener en modificación sobre el precio inicial del contrato. Eso también lo tenemos que tener ahí, ¿vale? Ese posible porcentaje de modificación al alza. También tendríamos que incluir ese cálculo y meterlo dentro del valor estimado. Y luego, en contratos de concesión de servicios, tenemos la mano de obra cuando sea relevante y los costes derivados de los convenios, etc. Y luego tenemos un montón más, ¿vale? Tenemos concesiones de obra, concesiones de servicios, todo lo que hay que tener en cuenta. La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la intención de sustraer el contrato de aplicación de las normas de adjudicación que correspondan. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice esto el apartado 4? ¿Cómo sabemos si un contrato es menor, está sujeto a regulación armonizada, o podemos utilizar el abierto simplificado, super simplificado, el abierto normal, etcétera?
¿Por qué me lo dice? Porque nosotros, para saber si un contrato es menor, sujeto a regulación armonizada y todo lo demás, ¿con qué lo calculamos? ¿Con el presupuesto base de licitación o con el valor estimado del contrato de todo lo que puede llegar a ser el contrato? Lo tenemos siempre en función del valor estimado. Por eso este apartado 4 que está aquí, ¿vale? Por eso este apartado 4, que no podemos hacer la elección del cálculo para intentar no meternos en alguna de las condiciones de adjudicación, ¿vale? Normalmente, o intentar salir de los menores o no llegar al SARA, ¿vale? El método de cálculo aplicado, en todo caso, debe figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Perfecto. Y aquí te dejo un montón de cosas más de el valor estimado del contrato, que este artículo es larguísimo. Yo te lo dejo subrayado en todo para que lo repases después. Yo sigo bajando, hasta que llego aquí y hago el cálculo. Valor estimado, duración del contrato, 2 años. Posibles prórrogas, 2 años más. ¿Alguna información que me dé el supuesto práctico que tenga que calcular? No. No me dice nada que pueda incluir yo dentro del valor estimado del contrato. Entonces, pues lo simple. Valor estimado, 164.793,38 por los 4 años, los 2 originales más las 2 posibles prórrogas, sin incluir IVA, ya directamente, además de que este contrato está excluido, me sale una cantidad de 659.173,52. Bien, pues yo busco esa cantidad y digo, pues la respuesta B, que me cuadra. ¿Vale? Si están incluidos dentro del contrato y puestos ahí, deberían, ¿vale? Bien, la diferencia entre presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato. Entonces, ¿el PBL por los años del contrato y las prórrogas? No, el presupuesto base de licitación por los años del contrato. Única y exclusivamente, lo que sí o sí vas a ejecutar. Este contrato que tiene 2 años que se van a ejecutar y posibilidad de 2 prórrogas de 1 año, en total 4. PBL, solo 2. Valor estimado, 2 más 1 más 1. ¿Vale? PBL, IVA, valor estimado, sin IVA. Pregunta número 5. Dice, en el caso de que el Ayuntamiento de Guadalajara estableciera en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en adelante PCAP, una modificación del contrato para el incremento del número de alumnos en las escuelas infantiles por el porcentaje máximo que está previsto en el artículo 204, ¿qué haríamos? ¡Ojo! Fíjate que me lo deja ahí, abierto. ¿Qué haríamos? Vamos a revisar el 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Cuidado con estos detalles en las modificaciones, porque aquí también nos han colado más de una pregunta, más de un cepo, más de una caída al hoyo de los espartanos por no haberlo leído correctamente. Fíjate esto. Los contratos de las administraciones públicas podrán modificarse durante su vigencia, genial, hasta el máximo del 20% del precio inicial del PBL, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Hasta el 20% del precio inicial, no de todo lo que puede durar, ¿vale? Hasta el 20% del precio inicial del contrato. Máximo 20% precio inicial. Si se hubiese advertido expresamente esta posibilidad, la cláusula de modificación formulada tiene que ser clara, precisa e inequívoca, ¿vale? Debe precisar con detalle suficiente alcance, límites, naturaleza, etcétera, etcétera. Vale, entonces tenemos un 20% sobre el precio inicial, que serían los 2 años. ¿Bien? Eso es el cálculo que tendríamos que hacer para luego añadírselo, ¿vale?, al valor estimado. Precio inicial del contrato son 2 años. Yo hago el cálculo de ese 20% sobre esos 2 años. Y yo luego cojo el valor estimado del contrato y digo, ¿cuántos años son? 4. Lo multiplico la cantidad inicial por 4 y luego le añado el 20% del precio inicial, el 20% de ese cálculo que hemos hecho antes de 300 y pico mil euros. ¿Vale? El 20% de eso lo sumo y me daría una cantidad. ¿Sí? Más o menos queda, necesito
Necesito que me confirmes ese 20% del precio inicial, que nunca se nos olvide, porque a veces han jugado con el precio, el importe total, etcétera. Vale. Bien. Todavía sin cálculos, ¿eh? Me vuelvo. Todavía sin cálculos, aunque sé que más de uno ya habéis sacado calculadora y lapicito y os habéis puesto a calcular. Y fíjate en esto. En el caso de que el ayuntamiento de Guadalajara estableciera en el pliego de cláusulas administrativas particulares una modificación del contrato para el incremento del número de alumnos en las escuelas infantiles por el porcentaje máximo previsto en el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, entonces, ¿qué? Entonces, esto. 329.586, 395.504, 791.008 y 593.256. ¿Vale? Y te voy a poner aquí una cosa que a mí casi me lleva por delante. Te voy a poner el cepo más grande que puedo ponerte sin cargarme la pantalla. Me ha dado información de una modificación para que yo calcule un porcentaje de un precio inicial para tenerlo en cuenta en el valor estimado. Pero ¿sobre qué me está preguntando realmente? Porque yo, cuando estaba haciendo el examen en casa tranquilamente, ¿vale? Yo, antes de llegar a responder, ni siquiera haber leído las soluciones, ya estaba haciendo los cálculos. Digo, qué pájaros, el 20% seguro que me quieren pillar con el precio inicial, voy a calcularlo, y cuando iba a contestar, digo, ojo, ostras, que tengo algo enganchado al tobillo y me está haciendo daño, que no me están preguntando por el valor estimado del contrato, que es donde puedo incluir yo ese importe. Me están preguntando sobre el presupuesto base de licitación al que no le afecta nada. Al presupuesto base de licitación, que es lo que sí o sí se va a ejecutar del contrato, IVA incluido salvo precepto en contrario, no le afecta que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se haya puesto por el órgano de contratación que puede existir la posibilidad del 20% de una modificación reconocida en el artículo 204. No le afecta. Y si no le afecta, ¿qué importe es? El mismo de la pregunta 3. 2 años de la ejecución del contrato obligatoria, en este caso, sin IVA, porque así me lo dice la ley de sin IVA. ¿Qué me dices? Esta es una pregunta maravillosa. Esta es una pregunta maravillosa. Te pone 100.000 cosas de información, locura máxima. Es que el contrato podría tener 2 prórrogas más una modificación, más tienes que pagarle a los trabajadores que van a hacer las escuelas los almuerzos todos los días. Y además tenemos que tener en cuenta que los señores que se pongan ahí detrás de la valla a ver las obras, tenemos que traerles unas sombrillas para que no les afecte mucho el sol y no les dé un pipirijate y se nos caiga al suelo. Todo eso va a suponer para el contrato... ¡Oh! Pero yo no te estoy preguntando por el valor estimado. Te estoy preguntando por el presupuesto base de licitación que afecta al inicial del contrato y nada más. Y nada más. Me da igual toda la información que me has puesto. ¿Cuál es el presupuesto base de licitación? Lo has calculado en la pregunta 3. Claro, las prórrogas no son obligatorias. Son obligatorias cuando el órgano de contratación dice que hay que echarlas para adelante y hace un preaviso a la empresa con 2 meses de antelación. Están previstas, pero el órgano de contratación puede decidir no ejecutarlas. Venga, pregunta 6. Si la prestación objeto del presente contrato estuviera grabada con el IVA... estuviera grabada con el IVA... Entonces, ostras, que no tengo que calcular importes. Vaya, entonces tengo que tener alguna cuenta. Deberá tenerse
Si tuviese IVA, vamos a ver, su posición, los ISIs, los condicionales, si tuviese IVA, deberá tenerse en cuenta dichos impuestos a efectos de la determinación del presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación lleva IVA como normal, como algo normal. Sí, el presupuesto base de licitación, el PBL, como algo normal, sí que lleva IVA, salvo precepto en contrario, o sea, que nos digan lo otro. Vale. La B. ¿Se calculará a efectos de determinación del valor estimado? No, ya hemos visto que el valor estimado va sin IVA. Luego, para el cálculo del presupuesto base de licitación, el IVA se entiende incluido sin necesidad de efectuar su desglose. No, mal. Está incluido, pero hay que desglosarlo. ¿Vale? Hay que decir cuál es la parte de IVA. Y para el cálculo del valor estimado, el IVA se desglosa aparte. Tampoco. En el valor estimado no tenemos IVA. Entonces, volvemos otra vez aquí a cosas que ya hemos visto. ¿Vale? A los efectos, el presupuesto base de licitación, límite máximo del gasto en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. Y el valor estimado sin IVA, ¿vale? Sin incluir el valor estimado. Entonces, vuelvo. Única solución correcta deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del presupuesto base de licitación. ¿Vale? En valor estimado no tenemos IVA y en presupuesto base de licitación, a pesar de tener IVA, tenemos que decir cuál es la cantidad de IVA. ¿Vale? Bien. Esta es la de consuelo, esta es la de relax, la de la palmadita en la espalda de venga, que no lo estás haciendo tan mal. 7. Aquí ya empezamos, estas últimas preguntas son más de teoría y un poco enrevesadas, ¿vale? Aquí es más, ya te cuento, que lo que me interesaba a mí aplicar y que fuésemos con un conocimiento más ampliado, yo creo que ya lo hemos hecho, que era lo del valor estimado, el presupuesto base de licitación y cómo pueden intentar jugar con nosotros con ciertas cosas. Ahora es teoría que hay que llevarla con cuidado por si te afecta a tu examen o no. ¿Vale? A partir de aquí ya no me preocupa tanto que nos vayamos más o menos entendidos o confundidos. ¿Vale? Vamos a por la pregunta 7. Si en lugar de la duración indicada en el contrato se estableciera en el pliego de cláusulas administrativas particulares una duración inicial de 2 años con posibilidad de otros 3, o sea, 5 en total, empezamos a leer. El artículo 29, apartado 4, contempla una duración máxima de los contratos de servicios de 5 años, incluyendo prórroga, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. Por ello, el Pleno será el órgano municipal competente para la aprobación del expediente de contratación. Deberá aprobarse mediante acuerdo del Pleno la ampliación del número de anualidades de contrato o la Junta de Gobierno local como órgano de contratación al amparo de lo dispuesto a disposición adicional segunda es competente para la aprobación del expediente de contratación con la duración indicada. ¿Vale? Esta pregunta ya os digo lo que ocurre, ¿vale? No intentéis contestarla porque tiene un poco de lío y además se anula. Vale, pero la información sí que me interesa. Duración de los contratos. En la ley de contratos, artículo 29 y la ejecución de la prestación del mismo. Ya sabemos que la duración del contrato puede prever una o varias prórrogas, todo ello puesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y así sea acordado por el órgano de contratación. Y lo que hablábamos antes será obligatoria por el empresario hacia la empresa siempre que se ocurra con un preaviso de al menos 2 meses de finalización, 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. O sea, si están establecidas las prórrogas así en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el órgano de contratación quiere continuar cuando ya estamos finalizando los 2 años, quiere continuar un año más, si lo hace con 2 meses de antelación, la empresa está obligada a coger la prórroga, ¿vale? Luego, los contratos de suministro de servicios de prestación sucesiva, que no son los de concesiones, que hemos visto antes que no salíamos de las concesiones, tendrán una duración máxima de 5 años, incluyendo prórrogas. Perfecto, cuando lo acuerde el órgano de contratación, bla, bla, ¿vale? Entonces, el apartado A me va bien. Artículo 29.4 contempla una duración máxima de los contratos de servicio de 5 años, incluyendo prórrogas, respetando condiciones. Pero cuidado, que dice, para ello, el Pleno será el órgano municipal competente para la aprobación del expediente de contratación. Y hemos visto antes la disposición adicional segunda algo un poquito distinto. Por eso, nos volvemos aquí. Yo sigo bajando, os dejo aquí marcadas cosas del artículo 29 hasta que ya no podía más de subrayar tantas cosas. Y me voy a la disposición adicional segunda de la ley de contratos, sigo bajando y hemos visto qué ocurría cuando éramos ayuntamientos normales o cuando éramos ayuntamientos de gran población. Y en contratos, cuando éramos ayuntamientos de gran población, ¿quién se encargaba de quién tenía el órgano competente para la contratación? Que era la Junta de Gobierno local.
y no el pleno, ¿vale? El alcalde y las presidentas de las entidades locales, siempre y cuando su duración no fuese superior a 4 años. Si fuese superior a 4 años, sí que se encargaría el pleno. Pero es que estamos en un ayuntamiento de gran población y aquí la cosa cambia. Aquí el más fuerte es la Junta de Gobierno local. Da igual la duración del contrato, sea 1, 3, 4 o 5. Entonces, volviendo aquí a las soluciones que ha pasado, pues que teníamos abajo como respuestas correctas A y B, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que daban una como correcta como la A, pero es que el pleno está muy bien toda la primera parte, pero el pleno no se encarga de eso. Y la otra correcta, que podían haber dado, o sea, que tienen un poco de lío aquí, la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación al amparo lo dispuesto en la disposición adicional segunda, tal es el competente para la contratación con la duración del contrato. Entonces, aquí han tenido un poco de lío y al final, ¿qué ha ocurrido? Que respuesta anulada. Porque dieron como correcta, creo que era la D, ¿vale? Entonces, tenían aquí, la cuestión es que se anuló esta pregunta. Anulación. Bien, pero ya nos ha quedado claras ciertas cosas. Sobre todo, vayas o no vayas a AGE, te ha quedado claro que en un ayuntamiento de gran población, el órgano competente para la contratación, ¿quién es? La Junta de Gobierno Local. Duración de un contrato de servicios suministros, 5 años incluidas prórrogas. ¿Vale? Ahora vienen 3 preguntas, 8, 9 y 10, que son para mí excesivamente complicadas, ¿vale? Así que vamos a ir suaves, lo vamos a leer, lo vamos a resolver, pero tampoco que te quiten el sueño, ¿vale? Lo que viene ahora. 8. Con ocasión de la apertura del expediente de contratación del servicio que nos ocupa, se decide regular simultáneamente la contraprestación económica que deberán abonar los usuarios del servicio. O sea, para acceder al servicio de escuelas infantiles municipales, a la vez que se está haciendo la apertura del expediente de contratación, se decide ver cuál es la contraprestación que tiene que pagar, ¿vale? Entonces, para ello se dispone lo siguiente. 1. Que deberá aprobarse por una ordenanza fiscal, que corresponderá al Pleno de la Corporación el establecimiento de la contraprestación económica sin perjuicio de sus facultades de la delegación en la Junta de Gobierno Local, o que el importe de la prestación no podrá exceder en su conjunto del coste real del servicio. O A y B son correctas, ¿vale? No te compliques la vida, ¿vale? Salvo que te afecte directamente esta pregunta, no te compliques la vida, ¿vale? Tenemos el Real Decreto Legislativo 2/2004 sobre la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ¿vale? Tenemos los precios públicos. Las entidades locales podrán establecer precios públicos para la prestación de servicios y realización de actividades. Genial. No podrán exigirse precios públicos por servicio de actividades que están enumerados en el artículo 21, que si quieres te lo pongo, pero vamos, que no hace mucha falta. Obligados al pago quienes se beneficien. Genial. Cuantía, el importe deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o actividad realizada. ¿Vale? Voy bajando. Las entidades locales podrán exigir precios públicos en régimen de autoliquidación cuando se empieza el cobro, desde que se inicia la prestación del servicio. Y la fijación, ¿realmente quién hace la fijación de todo esto? La fijación y el establecimiento y modificación de los precios públicos corresponde al Pleno de la Corporación, ¿vale? Entonces, empezamos a descargar un poquito las preguntas y nos encontramos al final con que la única correcta es que el Pleno de la Corporación, el establecimiento de la contraprestación económica. ¿Que sea solo por ordenanza fiscal reguladora? No, no es necesario. Y que el importe del servicio no podrá exceder en su conjunto el coste real o previsible del servicio. Sí puede, porque hay una parte mínima que hay que tener obligatoria y luego sí que puede superar. Pero bueno, ya te he dicho que si esto no te afecta muy directamente, yo te dejo la guía de soluciones por si quieres echarle un vistazo. Y si no, como si no hubieses leído la pregunta, ¿vale? Porque yo habría hecho lo mismo que tú, Olimpia. Digo, esto no está en mi temario. ¿Vale? Directamente, si yo no voy a un ayuntamiento que toque estos temas, no me interesa. Si vas a un ayuntamiento, esto sí que te interesa y toca repasarlo, ¿vale? Y es una pregunta además complicada. Nos dice, la pregunta 9 nos dice, en cuanto a los criterios de adjudicación, esto es interesante, ¿eh? Cuidado, es interesante por la lectura. Quizás las respuestas... No, pero es interesante por la lectura. En cuanto a los criterios de adjudicación, se proponen criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. O sea, estos son criterios evaluables automáticos. Es que si tú dices que sí que lo tienes, 2 puntos. Que no lo tienes, 0. Que sí que cumples con esa condición, 6 puntos.
¿vale? Eso automáticamente mediante fórmulas. Y se dice que a los que se le otorgará una puntuación máxima de 40 puntos sobre 100. Genial. Criterios automáticos evaluables, ¿vale? Los que se pongan. Y a cada uno le ponemos unos puntos. 40, como en un concurso, básicamente. Y luego hay criterios evaluables mediante juicio de valor, que ahí presentamos la memoria de juicio de valor, que la tiene que ver la mesa de contratación, unos expertos en caso de que sea necesario, todo ese tipo de cosas, a los que se le otorga una puntuación máxima de 60 puntos sobre 100, ¿vale? De 0 a 60. A la vista de lo expuesto entre los criterios adjudicados automáticamente y los de juicio de valor, puede afirmarse que será necesaria la constitución de un comité formado por expertos en la calificación apropiada que cuente con un mínimo de 5 miembros. Vale, de 5 miembros no. Mínimo 3, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante. Deberá otorgarse una puntuación mínima del 51% a criterios relacionados con la calidad. Esto me puede gustar. Y los criterios relacionados con la calidad suponen un máximo del 60% sobre la puntuación total. Esto es enrevesado, porque la calidad como tal, no. Donde tenemos el 60% de la puntuación total, que son los 60 puntos, en juicio de valor. Pero no, la palabra calidad ahí es la que choca, ¿vale? Y luego me dice, B y C son correctas. Cuidado, ¿vale? Entonces, yo me voy al artículo 145. Y veo requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. Esto sí que hay que echarle un vistazo al artículo 145. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Hasta aquí llegamos. Mejor relación calidad-precio se valorará conforme a criterios económicos y cualitativos. Criterios cualitativos pueden ser medioambientales, sociales, etc. Y aquí tenemos un montón. Entre ellos, la calidad, las características técnicas, estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño universal, diseño para todas las personas, características sociales, medioambientales innovadoras, comercialización y condiciones. Dejo aquí marcadas un montón. Organización, cualificación, etc. ¿Vale? Todos estos son los que pueden estar cualitativos para juicio de valor. Se puede tener muy en cuenta. En aplicación, en más de un criterio de adjudicación, ¿en qué tipo de contratos? En contrato de proyectos o presupuestos, o sea, los que tienen más, que no solo sea el precio. Básicamente tenemos que tener más de un criterio de adjudicación. ¿Y en cuáles sí o sí? Los habituales: concesión de obras, concesión de servicios, contrato de suministros, salvo productos perfectamente definidos, contrato de servicios, salvo que prestaciones estén definidas técnicamente y el precio único sea el factor determinante de la adjudicación, ¿vale? O sea que lo más normal es que tengamos más de un criterio de adjudicación, porque así me lo dice el artículo 145. Llegando al apartado 4, con tranquilidad, que estamos de lectura y repaso. No te lo tomes así como una pregunta de examen, lectura y repaso. Los órganos de contratación velarán porque se establezca criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, por favor, ¿vale? Que respondan lo mejor posible a las necesidades del órgano de contratación y en especial los procedimientos de contrato de servicio que tengan carácter intelectual, ingeniería y arquitectura. No se nos vaya a caer. Contrato de servicio del anexo 4, como nuestro supuesto en el que estamos trabajando sobre escuelas infantiles, así como los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad, aquí sí que aparece la calidad, deberá representar al menos el 51% de la puntuación asignable, pero no hay un máximo. La calidad es al menos el 51%. Entonces, cuando yo me vuelvo al supuesto práctico y veo, será necesaria la constitución de un comité formado por expertos. 5 miembros. No, son 3. Ahora luego lo vemos. Deberá otorgarse una puntuación mínima de 51% a criterio de calidad. Me gusta. Los criterios con la calidad suponen un máximo del 60% de la puntuación total. No tiene por qué. Yo puedo tener 51 a la calidad y el otro 9 a lo que yo quiera. O incluso tener 2 o 3 más con un porcentaje distinto. Y me dice, ¿son correctas? No tiene por qué ser así, ¿vale? Y última pregunta que vamos a hacer hoy, que viene muy relacionada con lo anterior. En consideración con el CPV, ¿vale? La nomenclatura de los precios, del anexo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, y suponiendo que la puntuación total son 100 puntos, que es lo que nos han dicho antes, 40 para los adjudicados automáticamente y 60 para los juicios de valor, señale el criterio de adjudicación que pudiera establecer el órgano de contratación. Fíjate, sabiendo esto, que estamos en un contrato del anexo 4. Espérate, ¿qué te paso aquí? Sabiendo que estamos en un contrato del anexo 4. Tranquilidad, estamos en un contrato del anexo 4. Me dice, oye, al menos el 51% es para la calidad. Vale.
51% para la calidad. Me quedan 49 puntos que tengo que poner en otro sitio. No puedo tener más, son 100 puntos. ¿Vale? Temática básica. Entonces, ¿puedo darle 50 puntos al mejor precio? No. ¿Puedo darle 75 puntos al mejor precio? No. ¿Puedo darle 51 puntos a la calidad del servicio? Sí, como mínimo. Como mínimo 51. ¿Puedo darle 25 puntos a la calidad del servicio? No, porque la ley me exige como mínimo al menos el 51%. En otro contrato que no fuese el anexo 4 y tuviésemos otras condiciones, ¿podríamos utilizar 50 puntos para el precio, 75 puntos para el precio? Podríamos perfectamente. Pero en este del anexo 4, en el que incluye calidad, no. 51 como mínimo a la calidad del servicio. Pregunta número 11. En el caso de que el órgano de contratación tramitara un procedimiento de adjudicación abierto o restringido y estableciera como criterio de adjudicación someter a juicio de valor una memoria técnica, criterio relacionado con la calidad del servicio no evaluable automáticamente, o sea, de juicio de valor, con una puntuación de hasta 60 puntos sobre 100, entonces ¿será obligatoria la constitución de un comité de expertos? No será obligatoria la constitución de un comité de expertos. Los criterios sometidos a juicio de valor no podrán representar más de 51 puntos o la memoria técnica será valorada por la mesa de contratación. Este artículo que vamos a ver ahora, que es el 146 de la Ley de Contratos, lo vimos la semana pasada, pero así rapidito. Lo que vamos a ver ahora es si dentro de un juicio de valor al que se le da 60 sobre 100, 60 puntos sobre 100, ¿qué hace falta? Una obligación de constitución de una mesa de comité de expertos, no es necesario, un juicio de valor no puede tener más de 51 puntos o una memoria técnica que será valorada por la mesa de contratación. Por eso os digo que hoy con tranquilidad, ¿vale? Muchas de las preguntas va a ser en blanco, otras vais a tenerlas más claras y otras ni de lejos. Y luego al final de todo recordadme que os pregunto una cosa. Bien, ¿dónde nos vamos? Artículo 146 de contratos, aplicación de criterios de adjudicación. Me dice sin perjuicio de lo dispuesto a los apartados primero y tercero del artículo 145, cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá ser relacionado con los costes, que puede ser el precio. Cuando solo teníamos un criterio, mejor el precio, o un criterio basado en la rentabilidad como el coste de ciclo de vida. Perfecto. Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, su determinación, siempre y cuando sea posible, se procederá a valorarse mediante cifras o porcentajes, o sea, fórmulas establecidas en los pliegos, criterios automáticos. La aplicación de estos criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos. Ya que vamos. El primero, en los procedimientos de adjudicación abiertos o restringidos celebrados por los órganos de las administraciones públicas, en este caso estamos en un ayuntamiento, es administración pública, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa del juicio de valor. Vamos bien, teníamos juicio de valor 60 puntos. Corresponderá en los casos en que proceda a tener atribuida una ponderación mayor a la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática. Vale, ¿qué significa esta frase? Que si tenemos 100 puntos, porque me lo dice el texto de supuesto práctico, que yo tengo 100 puntos, pero tengo 60 para el juicio de valor, ¿vale? Entonces, solo a los de criterio automático u otros puedo darles 40. Entonces, ¿ponderación mayor a los criterios evaluables de forma automática? Sí, 60 para juicio de valor, 40 para los de forma automática, con lo cual estamos aquí. Se irá a un comité de expertos formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de 3 miembros. La semana pasada nos la intentaron jugar con un mínimo de 5 miembros, que podrá pertenecer a los servicios correspondientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato. En los restantes supuestos, básicamente sería, por dejarlo de una forma sencilla, que los criterios de juicio de valor fuesen de menor puntuación que los evaluables, entonces ya se encargaría la mesa de contratación. ¿Vale? Sí, fórmulas automáticas como, a ver, unas son de cálculo automático y otras simplemente son puntuación directa, que es lo que hablamos más de una vez en criterios automáticos. ¿Me das esta prestación? Por ejemplo, en un servicio de vigilancia. ¿Me das servicio de telefónica 24 horas? 10 puntos. Sustitución de una persona en menos de 48 horas por enfermedad,
15 puntos, eso es automático, es un criterio automático de valor, evaluable también con fórmula automática, que también puede ser, no, es que no solo te lo pongo en 48 horas, sino en 24, pues un poquito más, ¿vale? Esos son automáticos. Los de juicio de valor es que hay que leerse toda una memoria y la mesa de contratación, o en este caso, un comité formado por expertos con cualificación apropiada, evalúa y le da una puntuación. Como tenemos más puntos al juicio de valor que a los criterios automáticos, comité de expertos. Si hubiese sido más puntos a los criterios automáticos que a juicio de valor, mesa de contratación, por dejarlo sencillito, ¿vale? Entonces, con respecto a esta pregunta, que tenemos 60 sobre 100 en juicio de valor, será obligatoria la constitución de un comité de expertos. La B no es esto, los juicios de valor sí que pueden representar más de 51 puntos sin ningún problema, y la memoria técnica será valorada por la mesa de contratación si hubiese sido al revés, si hubiese más de criterios automáticos que de juicio de valor. 12. Vamos a tomarnos un poco a pachanga esto, ya te lo digo, o sea, con mucha tranquilidad. Pero, por ejemplo, esta pregunta que viene ahora no me la puedes fallar. Esta es la que me tienes que contestar. Esta es una de las que sí o sí van para la tablilla. Tablilla, madre mía, ni que estuviéramos en la antigua Roma. Para la plantilla. 12. Para el caso de que se descartara la gestión indirecta mediante concesión, señalé la respuesta correcta. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos en un anexo 4. No es una concesión de servicios. Perfecto. Entonces, ¿qué? A. Es un contrato no sujeto a regulación armonizada, ya que su precio base de licitación es inferior a 750.000 euros. B. Es un contrato sujeto a regulación armonizada, ya que su precio base de licitación es superior a 250.000 euros. C. Es un contrato no sujeto a regulación armonizada, ya que su valor estimado es inferior a 750.000 euros. O D. Es un contrato sujeto a regulación armonizada, ya que su valor estimado es superior a 250.000 euros. Esta es la que aquí os tenéis que dar el bien. Aquí, esta es una de estas, que te salva. Esta es una de las que te da el aprobado de esas 4 o 5 que tenemos que tener hoy. Va perfecto, ¿vale? Nos vamos al artículo 22, vemos los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada. Tenemos 140.000 para Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 216.000 para el resto de entidades del sector público, ya sean administración pública o no, cuidado con este tema, que ya lo hablamos otros días, que teníamos la diferenciación entre sector público, poder adjudicador y administración pública. Nos acordamos de esos 3 bloques que tenemos en el vídeo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de sujetos a regulación armonizada, la cosa se hace un poco distinta, porque me dice que solo van a tener un valor estimado sujeto a regulación armonizada igual o superior de 140.000 euros para AGE, sus organismos autónomos y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y para el resto, poderes adjudicadores, también 216, pero es que aquí entran las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el resto, ¿vale? Cuidado. Y la C, la que teníamos como respuesta correcta, 750.000 euros cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo 4. ¿Cómo nos querían trampear aquí? Pero vamos, que sin mucha maldad para ser todo lo que llevamos de supuesto práctico, lo único que nos querían poner un mini cepo pequeñín, pero que lo hemos saltado sin ningún problema, es que nos estaban confundiendo con el presupuesto base de licitación o con el valor estimado. Nosotros, para trabajar con umbrales, para saber si es un menor, si es un abierto, abierto simplificado o sujeto a regulación armonizada, siempre trabajamos con el valor estimado del contrato. IVA excluido, ¿vale? Bien, esta sí. Esta es una, ¿vale? Para algunas personas, 1 y blanco, o para otras, que sepan mucho de contratos, 2. ¿Vale? Bien, ¿para 2? Perfecto. Seguimos, 13. Espera que empezamos a jugar fuerte. Respecto a la solvencia económica y financiera, y considerando que el ayuntamiento no ha optado por la gestión indirecta mediante concesión, o sea, que no ha hecho concesión sino un contrato directo, señala la respuesta incorrecta. ¡Wow! Incorrecta. Circulito, pues no es difícil ni nada ya el examen como para encima buscar incorrectas, ¿vale? Y empezamos a leer con tranquilidad. Vamos a buscar las incorrectas. Primero, A. Los pliegos del contrato especificarán los medios de acreditación con indicación expresa del importe mínimo expresado en euros de cada uno de ellos.
bastante decente. En el caso de que no se establecieran medios de acreditación y en consideración a la duración del presente contrato, el criterio subsidiario para la acreditación será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen del negocio de los 3 últimos concluidos, sea al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. Vale. C. En consideración a la clasificación del contrato, no será obligatoria la exigencia de clasificación para su acreditación de conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y finalidad. Y D. La solvencia financiera de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. Toma ya. Vale. Salvo que la tengas muy clara, ¿qué harías aquí? Si fuese un examen oficial, ¿qué harías? O A, o C, o B, o... ¿Vale? En blanco. Si no está claro, está en blanco. ¿Vale? De momento, inicialmente, si no esto, juega al blanco. Luego, cuando llegues al final del examen, si has respondido solo 4 de 20, pues ya échate al río, sin ningún problema, contesta, dispara a discreción. Pero de momento, blanco. Luego ya veremos otra vez. Bien. Algo que podamos descartar como correcto, por lo menos, algo que te suene como correcto de lo que estamos viendo, teniendo en cuenta el contrato y el texto del contrato. Vale. Bien, me gusta. Esas respuestas me están empezando a gustar. Vale. Perfecto. Vamos a empezar de abajo arriba, un poquito, o medio. A mí me gusta, yo también me di cuenta, digo, oye, pues tengo una clara, que es la C, ¿vale? Estoy en un contrato de servicios, no es una concesión, y yo sé que para el contrato de servicios, según el artículo 77, la clasificación de los contratos, yo sé que para obras, cuando su valor estimado es igual o superior a $500,000 de euros, cuando es inferior se puede pedir o no, pero la obligación solo está en obras, igual o superior a $500,000 de euros de valor estimado. Y luego para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. Genial. Entonces me vengo, digo, la C parece correcta en consideración a la calificación del contrato, no será obligatoria la exigencia de clasificación para su acreditación de conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. La C, la respuesta C, me gusta. Y ahora pues sigo mirando un poco más y me voy aquí, voy a cambiar otra vez de artículo, te dejo aquí marcado todo lo de la clasificación y me voy a la acreditación de la solvencia económica y financiera. Voy mirando solvencia económica y técnica y financiera, voy mirando y al final llego a este apartado 3 que me dice anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento, y aquí ya te estoy hablando entre las respuestas A y B. Y en los pliegos del contrato se especificarán los medios de entre los recogidos admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato con indicación expresa de su importe mínimo expresado en euros. ¿Vale? Cuando el contrato no esté sujeto a clasificación, cuando los pliegos concretos, criterios, acreditarán su solvencia económica financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de adaptación. Y el apartado A me dice que el criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, año de mayor volumen de los 3 últimos años concluidos, que deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, siempre y cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media de anual medio si la duración es superior a un año. ¿Vale? Locura, esto es un cálculo para hacer la solvencia económica y financiera en caso de que no sea necesaria la clasificación de cuál es la solvencia económica y financiera que tiene que tener una empresa para poder presentarse a este contrato en función de años cerrados. Toma, entonces nos volvemos aquí y voy leyendo, digo, vale, los pliegos de los contratos especificarán los medios de acreditación con indicación expresa del importe mínimo expresado en euros en cada uno de ellos, es correcto. En el caso de que no se establecieran medios de acreditación y en consideración a la duración del presente contrato, el criterio subsidiario para su acreditación la ley no utiliza criterio subsidiario, no utiliza esas palabras, ¿vale? Pero dice, en caso de que no se estableciesen, uno de los criterios sería la acreditación del volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen del negocio, los 3 últimos concluidos, sea al menos una vez y media el valor anual medio del contrato, es correcta, ¿vale? Que esto todo lo tenemos aquí, te lo vuelvo a poner, ¿vale? Todo este apartado tercero y con el apartado A.
Esto serían las respuestas A y B. Aquí tendríamos las respuestas correctas de A y B. Luego tendríamos correctas la C, que la sabemos. Y por último, ¿por qué la respuesta incorrecta es la D? ¿Vale? Porque la solvencia financiera de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. ¿Por qué? Pues fíjate, porque es la solvencia técnica o profesional de los empresarios debe apreciarse en función de sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. Solvencia, artículo 90, técnica o profesional. ¿Y cuál me están colando aquí? La solvencia financiera. ¿Vale? Toma ya. Vamos a seguir. Vamos por la 14. Según los datos aportados para el caso de que los pliegos no estableciesen un criterio de solvencia técnica o profesional, ¿vale? No estableciesen un criterio de solvencia técnica o profesional. Determine los valores mínimos exigidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, que es la solvencia técnica o profesional, muy concreta. Entonces, toma, y aquí vamos a flipar, ¿vale? 92. Tenemos que ver esto. Una relación de los principales servicios efectuados en los últimos 3 años de igual o similar naturaleza de los que constituyen objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado del año de mayor ejecución sea igual o superior a 461.421,44 euros. Una relación de los principales servicios de los últimos 3 años, valor igual a 346.066 euros con 8 céntimos, o una relación de los principales servicios de los últimos 3 años de 230.710 euros con 72 céntimos, o una relación de los principales servicios efectuados en los últimos 3 años de 115.355 euros con 36. ¿Qué me dices? Maravilloso en un supuesto práctico, ¿eh? Que te digan según los datos aportados y según el artículo 92. Blanco nuclear. Tengo una idea. Me ha sonado a Tengo un pensamiento, la canción de Tengo un pensamiento. Vale, vamos al 92. Aquí es simplemente explicación, ¿vale? Solvencia técnica o profesional de los contratos de servicios. Contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional, el empresario deberá apreciarse teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, en la que deberá acreditarse uno o varios de los medios siguientes a elección del órgano de contratación. Vale, ten en cuenta que el supuesto práctico ya me está indicando el 92, ¿vale? Me está indicando directamente el 92. Entonces, me voy al 92. Primero estamos en el 91. Dice, oye, esto es lo que puedes utilizar en una relación de los principales trabajos de igual o similar naturaleza, objeto del contrato máximo en los 3 últimos años. Bien. El B, indicación del personal técnico, unidades técnicas integradas o no en la empresa, descripción de instalaciones técnicas, servicios, trabajos complejos. O sea, aquí tienes todo básicamente la solvencia que tenemos de este contrato, las características normales. Títulos académicos o profesionales, servicios de trabajos completos, fines especiales, o sea, tenemos todo aquí. Pero me dice el 92, plantilla media anual de la empresa, número de directivos durante los últimos 3 años. Yo sigo bajando, declaración de maquinaria, material, parte del contrato, el propósito de subcontratar. Y vale, llego al 92, y digo, 92, digo, a ver, en el anuncio de licitación o la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios recogidos en este artículo admitidos para la acreditación de la solvencia técnica a los empresarios que opten a la adjudicación del contrato. Vale, perfecto. Con indicación expresa, en su caso, los valores mínimos exigidos a cada uno de ellos y en los casos que resulte de aplicación con especificación de las titulaciones académicas, profesionales, medio de estudio, investigación, control de calidad, certificado, bla, 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 bla. Todos estos. En su defecto, cuando no diga nada de esto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los últimos 3 años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato. Lo flipas, ¿vale? Y digo, ¿cómo traduzco yo esto? Pues digo, vale, yo ahora sé que tengo un contrato, que el coste anual del contrato es de 164.793,38 euros, no tengo otra información más y a mí me piden que sea mayor del 70% de la anualidad media del contrato. El contrato
su anualidad media me la dan, digo, pues el 70% de 164.793,38 me da la cantidad de 115.355 euros con 36 céntimos. Con todo el cariño, calcula incluso con decimales el 70% en un examen de oposición en un supuesto práctico. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo lo he calculado conforme al 92, conforme a sus especificaciones, cuando no se haya dicho nada sobre la acreditación de la solvencia técnica o profesional, y digo, vale, pues será esta. Será esta porque he tenido tiempo de revisar la ley de contratos, de leerme el artículo 90 y alrededores, interpretar el 92 y con relación al texto del supuesto práctico y su información entiendo que es el 70% del coste medio anual del contrato que voy a trabajar. ¿Vale? 15. Completado el expediente de contratación, esta es otra de las preguntas que me tienes que contestar bien, ¿vale? Aquí sí que no te perdono. Completado el expediente de contratación que nos ocupa, el órgano de contratación dictará resolución motivada aprobando aquel, aplicándolo asimismo la aprobación del gasto, que se materializará mediante ¿qué? Un documento contable A, un documento contable D, un documento contable AD, o en función de las previsiones establecidas en las bases de ejecución del presupuesto, podrá optarse indistintamente por emitir un documento A o AD. Nos vamos a la instrucción operatoria contable, ¿vale? Reglas de... Uy, te he puesto aquí la ley de contratos. No, la instrucción operatoria contable 1.1996. De hecho, te la busco. Estos fallos no se pueden cometer. Pero bueno. Tacatá. Instrucción operatoria, la orden 1 de febrero de 1996, por la instrucción operatoria contable, a seguir la ejecución del gasto, regla 77 que tenemos aquí, ¿vale? Ojito, al inicio del expediente de contratación, el servicio gestor que va a hacer un documento RC de ejercicio corriente y un documento RC de ejercicios posteriores. En este caso va a hacer de ejercicios posteriores, por supuesto, porque el contrato mínimo dura 2 años y posibles prórrogas, o sea que vamos a tener RCs de ejercicios posteriores. Y luego, posteriormente, una vez se apruebe el expediente de gasto, el servicio gestor va a formular un documento contable A por el año en curso y un documento contable A de ejercicios posteriores por la parte que sea aplicada a estos ejercicios posteriores. Y luego ya, cuando se formalice el contrato, tenemos documento contable D y D de ejercicios posteriores. Y según se vaya ejecutando, los OCAs. ¿Vale? Entonces esta respuesta sí que la podíamos sacar. Completado el expediente de contratación que nos ocupa, el órgano de contratación dictará resolución motivada aprobando aquel, implicando asimismo la aprobación del gasto que se materializará mediante un documento contable A. Vale. Pregunta número 16. El adjudicatario del contrato debe mantener un registro de altas y bajas de los usuarios de las escuelas infantiles, donde aparezcan, entre otros datos, nombres y apellidos de los niños, los datos de contacto de los padres, etc. A este respecto puede afirmarse que nombres, datos, niños, padres, ¿dónde nos va a llevar? Protección de datos, pero a lo mejor la protección de datos es demasiado fácil. Esa ley es demasiado cerca de casa. Igual no es a la protección de datos. ¿Dónde nos podría llevar si no es a esa? Exacto, a la originaria, al reglamento. Vamos a ver. El adjudicatario del contrato deberá mantener un registro de altas bajas de usuarios de las escuelas infantiles donde aparezcan otros datos, nombre y apellido de los niños, datos de los padres, etc. Entonces puede afirmarse que A. El Ayuntamiento de Guadalajara, te voy a dar pistas, podrá nombrar un delegado de protección de datos con funciones previstas en el artículo 39 del Reglamento UE 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo. B. Deberá firmarse un contrato u otro acto jurídico que vincula al encargado del tratamiento de los datos personales respecto del responsable y establezca objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento y categoría de los interesados y las obligaciones y derechos del responsable. O C. El contrato que se pretende adjudicar no implica tratamiento de datos personales por parte del adjudicatario del mismo. Pues menos mal, que no implica. Y saltan todos los datos de los niños, de los padres y de sus contactos. O D, perdón, A y B son correctas. Vale. ¿Me descartas cosas?
para empezar, ¿cuál me descartarías automáticamente? Me descartarías automáticamente la C. La C te la llevarías por delante. ¿Por qué? Porque estás hablando de nombres, apellidos y otros datos de contacto de niños y padres. La C, fuera. La C no es correcta. Me quedaría la D, que me dice A y B son correctas, lo cual es una putadita, porque entonces te toca revisar bien A y B. Me voy a la A y digo, A, el Ayuntamiento de Guadalajara podrá nombrar un delegado de protección de datos con funciones previstas en el artículo 39, y esto me hace un poco dudar, y B, deberá firmarse un contrato de acto jurídico que vincula al encargado del tratamiento de datos personales, establezca duración, naturaleza, finalidad, bla, bla, bla. Claro, a mí de todo esto que leo, solo hay algo que me puede dar un poco de grima, es ese podrá, ¿vale? Ese podrá, ¿es un podrá o un deberá? Porque dependiendo si es un podrá o un deberá, va a ser respuesta correcta B o va a ser respuesta correcta D. Entonces tengo que ir a echarle un vistazo. Vale. Encargado del tratamiento, artículo 28 del Reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o acto jurídico con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros que vincula al encargado respecto al responsable y establecerá el objeto, la duración, naturaleza, finalidad, tratamiento, tipo de datos personales, categoría de los interesados y las obligaciones y derechos del responsable. Esa es la B. La respuesta correcta B está aquí, dentro del artículo 28 del Reglamento 2016-679. Me va perfecto. Y yo sigo buscando, ¿vale? Porque la otra solución era: el Ayuntamiento de Guadalajara podrá nombrar a un delegado de protección de datos conforme al artículo 39, ¿vale? Artículo 39, pues yo voy bajando. Bueno, todo esto te lo dejo marcado. Y veo el artículo 37 y me bajo al 39. Funciones del delegado de protección de datos. Un delegado de protección de datos tendrá como mínimo estas funciones. Genial, pero ¿dónde tengo que mirar? No en el 39, más arriba. Tengo que mirar en el 37, que es la designación del delegado de protección de datos con las funciones que tiene en el 39. O sea, vuelta sobre vuelta. Y entonces el responsable y el encargado de tratamiento designarán, obligación. No podrán designar o podrán nombrar, designarán, ¿vale? Designarán un delegado de protección de datos y ese delegado de protección de datos tendrá las funciones que tenemos en el artículo 39, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedarían las respuestas bien hechas? La A sería: el Ayuntamiento de Guadalajara, en vez de podrá nombrar, ¿qué será? Designará un delegado de protección de datos con funciones previstas en el artículo 39 del Real Decreto UE 2016-679, y B, deberá firmarse un contrato o acto jurídico que vincula al encargado del tratamiento de los actos personales respecto del responsable y establezca objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento y categoría de los interesados y las obligaciones y derechos del responsable. La C, evidentemente, no es, porque sí que hay tratamiento de datos, y la D se descarta porque la A no es correcta. ¿Vale? Entonces, solución correcta aquí, B. Por ese podrá deberá. 17. Allá que vamos. Volvemos a contratos. Iniciar la ejecución del contrato. A través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento se han estado recibiendo quejas de los padres de los niños matriculados en las guarderías, porque por parte del personal de la empresa contratista no está atendiendo adecuadamente a los niños, ¿vale? El responsable del contrato emite un informe poniendo de manifiesto el incumplimiento defectuoso, ¿vale? Entonces aquí vamos a incumplimiento defectuoso del contrato, de la prestación objeto del contrato. Ante esta eventualidad, penalidades. Me gusta, claro. Por supuesto, el órgano de contratación, ¿qué podrá hacer? Incumplimiento defectuoso. Algo pasa ahí. 1. O A. Imponer penalidades diarias en proporción a 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato, IVA excluido. O B. Si las penalidades diarias alcanzasen el múltiplo del 5% del precio, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la solución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con la imposición de nuevas penalidades. O C. Habiendo sido previstas en el pliego, podrá imponer penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no pudiendo la cuantía de cada una de ellas exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido. O D. Imponer penalidades cuya cuantía individual, en caso de imponerse, no supere el 15% del precio del contrato, IVA excluido. Ostras, cuidado. Pregunta trampa. Con cepo. Cuidadito, ¿vale? Porque todo te suena.
Y tú dirías, no, ojo. Ojo, ¿por qué? Porque hay una gran diferencia entre el incumplimiento defectuoso y la demora en la ejecución. ¿Verdad? Demora en la prestación del servicio o un incumplimiento defectuoso cuando se está ejecutando el servicio. Entonces, si miramos el artículo 192 y 193, vemos que el artículo 192 es el incumplimiento parcial o defectuoso, que es el caso, y el 193 es la demora en la ejecución. ¿Por qué es esto? Porque en los pliegos o documentos descriptivos pues, se podrá prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o incumplimiento de los compromisos o condiciones especiales de ejecución. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato IVA excluido ni el total de las mismas superar al 50% del contrato defectuoso. Pero si yo me voy un poquito más abajo, al 193 en demora de ejecución, vemos cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, ¿vale? Demora, atender a las circunstancias de cada caso por la resolución del contrato y imposición de penalidades en proporción a 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, pero esto es en demora. Y luego el órgano de contratación podrá acordar la inclusión en los pliegos, tratar de pliegos administrativas particulares, penalidades distintas a las enumeradas. Cada vez que las penalidades de demora, ¿vale? De demora, aquí, alcancen el múltiplo del 5% del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar tal. O sea que cuidadito porque estamos en un incumplimiento defectuoso y no en demora. ¿Cómo nos la intentan colar aquí con los cepos? Pues a base de bien, y han tirado montones de cepos en un metro cuadrado. Porque nos dicen incumplimiento defectuoso, la A, penalidades diarias en proporción a 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido. Eso está bien, pero para demora. La B, si las penalidades alcanzasen un múltiplo de un 5% del precio del contrato IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Eso está correcto, pero en demora. Habiendo sido previstas la C en el pliego para imponer penalidades, deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no pudiendo la cuantía de cada una de ellas exceder del 10% del precio del contrato IVA excluido. Eso está genial en el artículo 192. Y la D me da un 15% que no me vale para nada. ¿Vale? Toma ya. Bien, pero ahora que se te ha quedado algo claro, ahora ya conoces la diferencia entre incumplimiento parcial o incumplimiento defectuoso y la demora en la ejecución, algo que no le damos mucha importancia. ¿Es un poquito más? 18. Uy, qué largo que es esto. El órgano de contratación. Bueno, simultáneamente a la tramitación del expediente de contratación que nos ocupa, ¿vale? Decide aprobar el reglamento regulador de los usuarios del servicio. El órgano de contratación aprueba un reglamento regulador comprensivo de las obligaciones y derechos de los padres de los niños matriculados, entre otros aspectos que atañen al funcionamiento de las escuelas. Vamos bien, buena administración. Con ocasión de la aprobación inicial del mencionado reglamento, se publica en el boletín oficial de la provincia el trámite de información pública y audiencia a los interesados con fecha 7 de junio del 2022. En el caso de que no se hubiese presentado ninguna reclamación o sugerencia, ¿cuándo se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional? Lo flipas. Con todo el cariño. Y aquí nos vamos a la ley reguladora de las bases del régimen local. ¿Vale? ¿Estudias ley reguladora de las bases del régimen local? No, no la estudio. Pues pregunta en blanco. ¿A mí sí que me toca porque voy a ayuntamientos? Pues cuidado, ¿vale? Porque esto te puede entrar. Y te lo plantean de esta forma, con un plazo. No te están preguntando sobre cuántos días es la información pública para transformar una ordenanza en provisional a definitiva. No solo te están preguntando eso, sino que te están dando fechas para calcular. Entonces, aquí podemos poner en marcha la Ley 39/2015, artículo 30, pero tenemos que saber algo más. ¿Desde dónde partimos? Oye, me gusta, Rosario, me gusta tu solución, ¿eh? No creas,
sabes. No dudes de ti, porque te lo sabes. Artículo 49 de la Ley 785. La aprobación de ordenanzas locales ajustada al siguiente procedimiento. Aprobación inicial del Pleno. Genial. Información pública y audiencia a los interesados en el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva por el Pleno. ¿Vale? En el caso de que no se hubiese presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Vale. ¿Cuándo se publica en el boletín oficial de la provincia? Ya te lo pongo yo aquí. El 7 de junio. ¿Vale? Ya te he hecho el calendario. ¿Cuántos días tenemos que calcular? 30 días. Como conocemos la ley 39, ya sabemos que son días hábiles. ¿Vale? Para este tipo de cosas porque lo hacemos hacia afuera. Y entonces tenemos que calcular 30 días. Atiende que vamos. Espérate que voy a ponerme aquí. Día 1. Perfecto. También tienes que conocer los días festivos, en este caso de Guadalajara, que tenemos aquí el 16 de julio festivo, que si vas a ayuntamientos, aparte de lo que te pasé de los festivos nacionales y de comunidad autónoma, también tienes que conocer los locales de tu ayuntamiento. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltándonos el festivo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Dentro de materia de régimen local hay un tema que a mí no me termina de cuadrar mucho, pero que si el último día no se ha presentado ninguna reclamación ni nada de nada, el último día ya se puede pasar a definitivo. No esperan al día siguiente. ¿Vale? Entonces, tú tienes que saberte, ojo, tienes que saberte que se ha puesto el aprobar el reglamento regulador de los usuarios del servicio, que lo han publicado en el boletín oficial de la provincia, el día 7, que tú tienes, según el artículo 49 de la ley 785, regulada la base del régimen local, para pasarlo de provisional a definitiva, tienes un plazo de 30 días para reclamaciones y sugerencias. Entonces, a partir del día siguiente a la presentación del boletín oficial del Estado, te toca calcular 30 días. Y no solo con ello, te tienes que acordar de que el día 16 de julio del 2022 en Guadalajara hay un festivo. Claro, y no te creas que las soluciones te las van a dar como muy dispares para que no falles. No, te van a dar 18, 19 y 20 de julio. Claro, si no tienes en cuenta el festivo, ¿dónde vas a parar? Al 19. Pero si tienes en cuenta el festivo, al 20. Vale, no te vayas, Carol. No te vayas a la cama. ¿Por qué? Una pregunta, simplemente. ¿Sabías calcularlo? Me refiero, si tú conocieses la información, ¿tú habrías sabido calcular desde la publicación, incluyendo el festivo y demás? ¿Tú habrías sabido calcular todo eso? Vale, pues mira, de lujo, por supuesto. ¿Vale? Eso es lo que me interesa. 19. Considerando el texto íntegro del citado reglamento, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el día 1 de agosto del 2022 y que el acuerdo de aprobación definitiva se remite y se recibe por la subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara el 3 de agosto del 2022. Señalen la entrada en vigor de todo esto. Esto es local, por supuesto que es local. Es local con ley 39, ¿vale? Y nos dan fechas. ¿Vale? Lo que te he comentado, de provisional a definitivo, se envía a los órganos correspondientes y a partir de ahí tiene que haber una entrada en vigor. Como ya más o menos creo que has visto parte de la respuesta, ¿vale? Entonces, toma ya. Entonces, vemos el artículo 70 de régimen local. Bajamos un poquito al apartado 2 de este artículo 70. Dice, los acuerdos que se adopten por las corporaciones locales se publican o notifican de la forma prevista en la ley. Genial. Las ordenanzas, incluidos el articulado de la norma de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes, cuya aprobación definitiva sea competencia de estos entes locales, se publican en el boletín oficial de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2. ¡Ole! O sea, no me das la solución en el artículo 70, sino que yo sé que va a entrar en vigor una vez transcurrido un plazo. ¿Qué plazo?
el del 65.2. ¿Y cuál es ese plazo, corazón? Pues no tengo ni idea. Voy al 65.2 a ver qué narices dice. 65. El requerimiento, ¿vale? Cuando la Administración de las Comunidades Autónomas considere que en el ámbito de las respectivas competencias, acto de acuerdo en alguna entidad local, infringe un ordenamiento jurídico, podrá requerirla invocando expresamente que anule dicho acto en el plazo de un mes. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada y se formulará en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. Y tú dices, vale, o sea, con la información que yo me tengo que quedar aquí es 15 días hábiles a partir de la recepción. Me voy para arriba. Este reglamento no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto íntegro, ¿vale? Y hayan transcurrido 15 días hábiles desde la publicación. ¿Cuándo fue la publicación? Según veo aquí, el día 3 de agosto, ¿vale? Entonces, ya tengo toda la información, ¿no? Voy bajando. Perdón. La recepción original es el 3. Y es a partir de aquí, si no me acuerdo mal, donde tengo que tener en cuenta los 15 días. A partir de esta recepción, ¿vale? Ojo, 15 días a partir de la recepción. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... El 15 de agosto, festivo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y último día, 15. ¿Qué quieres que te diga? 25 de agosto del 2022. ¿Vale? Vamos. Pregunta número 20. Esta es una pregunta que me gusta. Se puede medio impugnar, pero me gusta. ¿Vale? Es una pregunta que yo con un poquito de esto te la pondría en un examen, ¿vale? Porque me gusta bastante. Es de contratos. En el caso de que el contrato se formalizara el 7 de junio de 2020, ¿vale? 7 de junio del 2020. Consideración de la duración indicada. ¿Cuánto duraba el contrato? ¿Te acuerdas? Que lo tenemos aquí arriba. 2 años. Posibilidad de prórrogas, 2 años más, de año en año. El contrato originalmente son 2 años. ¿Vale? Hasta aquí bien. Y se formaliza el 7 de junio del 2020. En consideración a esto, el contrato finalizará, a lo bruto, el 7 de junio del 2024. 4 años después. El órgano de contratación podrá prorrogar el contrato de manera obligatoria para el contratista siempre que su preaviso se hubiese producido al menos el 7 de abril del 2022. Podrá prorrogarse por el consentimiento tácito de las partes. O D. El órgano de contratación podrá prorrogar el contrato de manera obligatoria para el contratista siempre que su preaviso se hubiese producido al menos el 7 de abril del 2022, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Vale, exacto. ¿Con qué tenemos que caer esto? ¿Cuántos meses son previos para que el órgano de contratación al menos le diga a la empresa, oye, ya están finalizando los 2 años y me gusta cómo trabajamos, quiero coger una de las prórrogas? ¿Cuánto tiempo? Dos meses, ¿vale? Al menos 2 meses antes, como órgano de contratación, te voy a decir, oye, empresa, quiero continuar. Y entonces la empresa está obligada, salvo que en el pliego se ponga otra cosa. Pues fíjate que aquí me gusta mucho esta pregunta porque es sencilla, pero no te pregunta directamente sobre los 2 meses, sino que te da fechas y mola. Mola bastante porque ya cuando lo pones en real es más interesante. 7 de junio del 2020, sabiendo que el contrato dura 2 años, mínimo 2022. Le quito 2 meses, 7 de abril del 2022, para
antes del 7 de abril de 2022, el órgano de contratación tiene que haber hablado con la empresa para hacer una prórroga. Y luego ya veremos dónde acaba. Pero es que, claro, la B y la C, ¿qué le pasa? Que la B es correcta y la C es más correcta y más completa. Pero la B no deja de ser incorrecta. Entonces, vamos a la duración de los contratos, nos vamos al apartado 2, segundo párrafo, y nos dice, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca al menos es súper importante, con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. ¿Vale? La A no es correcta porque tú no sabes si vas a ejecutar las prórrogas o no. Imagínate que tú eres la empresa y yo soy el órgano de contratación. Hemos formalizado el 7 de junio del 2020 y estamos llegando ya, voy a ponértelo un poco antes, a febrero del 2022 y ya te he puesto unas cuantas penalidades por el tema de protección de datos. Te he puesto otras penalidades por el tema de los niños y la cosa no funciona muy bien. Y entonces yo puede ser que diga, mira, no me interesa prorrogar contigo. Entonces el contrato se corta en esos 2 años. Yo no tengo, como órgano de contratación, no tengo la obligación de prorrogarte. Pero si quiero prorrogarte, sí que tengo una obligación, que es avisarte al menos 2 meses antes y tú como empresa estás obligada a aceptar la prórroga. ¿Vale? Entonces, el contrato original, 7 de junio del 2020, la prórroga será obligatoria al menos el 7 de abril del 2022, salvo que en el pliego se establezca uno mayor. La B y la C para mí son correctas y esta pregunta yo me la habría llevado por delante o al menos intentado impugnarla bastante, porque B es correcta y D es correcta y más completa. Pregunta de reserva primero, ¿vale? Según los datos aportados, para el caso de que los pliegos no establecieran un criterio de acreditación de la solvencia económica y financiera y no se optara por la gestión directa mediante concesión, ¿vale? O sea, no se establece criterio de solvencia económica y financiera y es un contrato normal. Determina los valores mínimos exigidos de conformidad con el artículo 87, apartado 3, A. Pues acaso, te sabes algo del 87, pero no te sabes el 3A. ¿Cuál es el valor mínimo exigido? Acreditación de la solvencia económica y financiera. Aunque te parezca mentira, lo hemos visto en un momento de pasada que se tenía que calcular, pero lógicamente no te vas a quedar con esto. ¿Vale? No, no es el 70%, lo hemos leído, pero no es el 70%. Bueno, te lo voy a poner directamente, ¿para qué nos vamos a liar siendo las horas que son? Mira, otra vez pongo las líneas de cuadrícula. Artículo 87, acreditación de la solvencia económica y financiera, ¿vale? En el anuncio de licitación o invitación se especificarán los medios, bla, 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 de los contratos no sujetos al requisito de la clasificación, solvencia económica y financiera, los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera sea el volumen anual de negocios del licitador o candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos. Y deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración sea no superior al año, no es el nuestro tiene 2 años, o una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior al año. ¿Cuánto era el contrato? Espérate que te lo pongo. ¿Cuánto era el contrato? El contrato era 164.793,38 euros. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer tú ahora en el examen con la primera de reserva? Coger esa cantidad y multiplicarla por ¿cuánto? Por 1,5. Maravilloso, con decimales, con todo. 164.793,38 por 1,5 me da la cantidad de 247.190 euros con 7 céntimos, ¿eh? Para la primera reserva. Para que te quedes tranquilo. No, si es que no va a pasar nada. Si anula, a mí la de reserva me va de lujo. ¿Vale? Pues no, evidentemente no. Nadie calcula el 1,5 del precio del anual del contrato. Entonces, sabiendo esto, que lo podemos calcular aquí en casa, respuesta correcta, B, 247.190 euros con 7 céntimos, que es el 1,5, ¿vale? O también valdría sumarle la mitad, Sergio, a tu gusto. Yo las matemáticas, como tú quieras, siempre y cuando llegues a la solución correcta. Rollo programa de cifras y letras. O sea, llega como quieres a la solución en los menos pasos posibles, ¿vale? Ahora,
última pregunta de hoy. Va. Transcurridos 2 días. Esta es. Transcurridos 2 días desde la publicación del anuncio de licitación y de los pliegos en el perfil del contratante del órgano de contratación, un empresario de la zona decide presentar un recurso especial en materia de contratación. Va guay, ¿vale? Recurso especial en materia de contratación. Por considerar que los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares pueden otorgar ventajas a empresas que ya han realizado otros servicios en el Ayuntamiento de Guadalajara. Nota importante. O sea, da ventajas a otras empresas que ya han trabajado en el ayuntamiento y por eso presenta un recurso especial en materia de contratación. Con independencia del sentido posterior del recurso, que seguramente tenga razón este hombre, ¿vale? ¿Qué puede afirmarse de la causa que se funda? O sea, la causa que se funda es que otras empresas tienen como mejor puntuación por haber trabajado con la administración previamente. ¿Eso qué tipo de causa es? ¿Una causa de nulidad? ¿Una causa de anulabilidad? ¿Una causa de irregularidad no invalidante del derecho administrativo? ¿O todas son incorrectas? Bastante bien. ¿Vale? Supuestos de invalidez. Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores o subvencionados serán inválidos cuando concurra en ellos alguna de las causas que lo invalidan de conformidad con las disposiciones del Código del Derecho Civil, actos preparatorios o procedimiento de adjudicación por concurrir en los mismos alguna de las causas del derecho administrativo, o que se refiere al artículo siguiente, 47 y 48, o aquellos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Luego tenemos causas de nulidad, artículo 39. Las primeras, las de nulidad que tenemos, el artículo 47 de la ley 39/2015, que si no sabemos esas ya vamos perdidos. Y luego, aparte de esas, tenemos igualmente se anula el pleno derecho cuando sean contratos celebrados por los poderes adjudicadores, falta de capacidad de obrar, solvencia económica financiera, técnica o profesional, falta de habilitación profesional, empresarial o profesional, falta de clasificación o que esté incluso en una prohibición de contratar, carencia de insuficiencia de crédito, salvo emergencia, esto por parte del órgano de contratación, falta la publicación en el perfil del contratante y no observancia del órgano de contratación de la formalización cuando se hubiese presentado un recurso especial en materia de contratación. Haber llevado a efecto la formalización cuando se hubiese interpuesto este recurso, incumplimiento de las normas establecidas en la adjudicación de un contrato basados en acuerdos marco, incumplimiento grave de las normas de derecho de la Unión Europea en contratación pública. Bien, nulidad, pues vaya, no es nulidad. Dentro de la nulidad no encuentro que es la de darle favores a empresas que han trabajado previamente con la administración. Entonces me bajo al artículo 40, que son las de anulabilidad. Anulabilidad, las primeras, las del artículo 48 de la ley 39/2015. Y luego, en particular, de contratos, incumplimiento de circunstancias y requisitos de modificaciones previstas o no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, o sea, artículo 104 y 205, o todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen de forma directa o indirecta ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración. Y aquí es donde tenemos la respuesta correcta. El darle puntuación o ventajas a empresas que hayan contratado previamente con la administración pública o con el propio ayuntamiento es una causa de anulabilidad. Toma ya, las dos preguntas de reserva, maravillosas. La primera, un cálculo del 1,5 y luego saber si esto es nulo o anulable, pero de contratos. Dicho esto, toma cepo, ahí lo llevas, para que no te olvides de él, que este examen era, te iba a decir muchos, no es mucho, es uno gigante, es un agujero, un cepo agujero negro. Entonces me pongo aquí, voy a ver si me acerco también y te veo. Creo que si me pongo aquí me acerco más. Así estamos. Vale, dicho esto, tenemos cosas, tenemos de qué hablar, ¿Qué tal te ha parecido este supuesto práctico número 2, Guadalajara, C1, libre 2021? 22 preguntas, 20 más 2 de reserva, ¿vale? Horrible, difícil, feo, infernal, lo que quieras, traumático. Coge el diccionario de sinónimos y no pares, porque es así. Ahora, lo que te quería comentar. Lo primero, si te vas con una o dos preguntas de todas las que hemos tirado aquí, que te vale algo de información para los siguientes exámenes, siguientes supuestos, siguientes test, resúmenes, etcétera, y te acuerdas un poquito de este tipo de cosas, ya para mí el supuesto vale mucho. Pues nada, seguimos en marcha. ¿Y qué pasa? Que son las 9 ya tarde. ¡Ay! Beso enorme, ¿vale? Yosnaf, beso enorme. Muchísimas gracias por todo, por el apoyo y por todo.
Nada, si es que mañana se madruga, corazones, hay que descansar y una duchita, una cena y mañana en marcha, ¿vale? Mucha, María Jesús. Suele haber mucha diferencia entre unas cosas y otras. Pero bueno, cada vez se van igualando. Lo que pasa es que algunos ayuntamientos, comunidades o diputaciones de vez en cuando sacan la patica y nos ponen unos exámenes que son incomprensibles. Pero cada vez el nivel se va igualando y ya no solo por los ayuntamientos, sino por vosotros, que cada vez tenéis mucho más nivel y entendéis mucho mejor las cosas y el acceso a la información como esta, poder disfrutar de estos directos, esos vídeos y demás, hace como mucho, o sea, equipara o iguala a todos los que os estáis preparando y subís muchísimo el nivel. Buenas noches. Buena nit.